con todos ustedes. Me imagino que están todavía con bastante incertidumbre sobre las situaciones que se estén dando. Por mi parte también tengo algunas dudas, sobre todo por los últimos comunicados que han salido. Eh, no entiendo muy bien a qué se refieren con eso, si va a haber cómo se va a manejar eso de la recuperación de cronogramas, si es que se va a extender el ciclo o si es que se van a ajustar los tiempos. Independiente de eso, yo ya les había dejado prácticamente toda la información, solamente quedaba una parte final que era un ejemplo que no les había dejado. Y mi objetivo es, independiente de lo que pase, porque todavía no tengo una información precisa, espero ya tenerla mañana, poder dejarles tanto a ustedes como al otro salón toda la información para que, dependiendo de lo que pase, ya sea se continúe, tengan todo para seguir con el cronograma de forma regular, que sería la siguiente semana, examen, si es que llega a continuar normal. Pero, y en caso esto no pase y se tenga ya que proceder con la medida adoptada por varios colegas, igualmente tengan toda la información para que ustedes tomen pues académicamente sus mejores decisiones. Antes de hacerles presente esa información faltante, les quiero comentar algo. Simplemente es un comentario. Quizás algunos lo puedan tomar en consideración o bueno, dependiendo, ¿no? Simplemente cada quien al final toma sus determinaciones como consejos, ¿no? Yo les comento que quizás ustedes, de hecho que no lo han pasado, y muchos de sus compañeros que están egresando tampoco lo han pasado, no han vivido un escenario de paralización de actividades por un periodo fuerte, ¿no? De huelgas. Yo sí lo he vivido y he vivido los dos escenarios. Aquel en el cual reprogramaban y se recuperaba el tiempo y aquel en el que ajustaban el cronograma en el tiempo que queda. En cualquiera de los dos, yo lo he vivido como estudiante, ambos escenarios nuevamente. ¿Qué les puedo decir? Del escenario en el que, bueno, personalmente no lo he sufrido mucho, ninguno de los dos escenarios, como sí lo pasaron otros de mis compañeros. Ya les voy a decir por qué. Les voy a comentar esto lo más rápido posible para que ustedes, bueno, pues si es que les es fructífero, lo puedan tomar una decisión adecuada, ¿no? Ya para su desempeño personal. El primer escenario, que era el más radical, en el cual prácticamente se ajustaba a los tiempos, el tiempo perdido, fue más o menos 3 semanas de clases que perdimos, o 4, casi un mes, y lo que quedaba del ciclo como que nos dieron una semana más, es decir, fue muy poco, no llegó a compensar el tiempo. Bueno, lo que le pasó a mi promoción fue lo siguiente. Justo íbamos a dar exámenes de la segunda unidad. Lo que hicieron fue que nos reprogramaron todos los exámenes juntos, algunos profesores. Y bueno, ya tuvimos que ver ahí cómo batallar. Algunos, como en mi caso, y otros compañeros, tomamos la opción de, durante ese periodo, con la información que teníamos más lo que hacía, ir siguiendo los temas y aprovechar ese tiempo para mejorar las falencias que tuviéramos. Si bien es cierto, yo no les voy a mentir y decirles que lo pasamos genial, porque no, fue bastante ajustado por el mismo problema del tiempo, pero lo que hicimos fue, que era que no salimos bien, ¿no? Sí, bastante apresurado, sí se sintió, sí. Al final, creo que todos lo sentimos, sí. Lograr terminar exitosamente las materias, sí. Algunos compañeros no, porque pensaban que les iban a restablecer el tiempo y en ese momento no fue así. Ahora, pues, era una huelga diferente, era una huelga de alumnos. Bueno, así. Otra huelga ya de docentes organizada, sí nos repusieron el tiempo. Nuevamente, ya depende de ustedes si lo toman o no. En mi caso también y en el de mi grupo de trabajo, no lo sufrimos porque aprovechamos ese tiempo para revisar lo que ya teníamos, pensando que en cualquier momento regresábamos a clase y estar listos para los exámenes. Como duró bastante la huelga, ir preparando el material, ir preparando nuestro proyecto, avanzando todo lo que teníamos en nuestras manos. Si bien es cierto, como las unidades que seguían no las habíamos visto ni teníamos el material, revisando sílabos, tratando de hacernos a la idea de cómo se suponía que iba a ser. Y bueno,
ahí sí fue un poco más cómodo por lo que se extendió el tiempo, ¿no? Nos ayudó bastante porque ya teníamos casi todo avanzado, nuestros proyectos, todo. Ocupamos ese tiempo para eso. En otros casos hicieron similar y en otros casos tomaron la decisión de dejarlo completamente. Y bueno, cuando lo dejas un poco y después tienes que retomarlo, como que también requiere un poquito más de tiempo. No les fue tan bien. Eso nada más. Espero, bueno, al final que lo tomen pues de referencia como sea que pase. Ahora, lo que yo les quería hacer presente era lo siguiente. La semana pasada, por si acaso, yo les dejé esta información. Por si acaso alguno de ustedes no la tenga, le voy a copiar al delegado y le voy a pedir que lo difunda, y al de ustedes les voy a pedir que por favor lo guarden y no lo pierdan. Es esta información que espero recuerden. Quiero que la tengan a la mano. Y también, bueno, es esta. ¿Recuerdan que es el último ejemplo que vimos de la forma normal Greibach? Acá está. Miren, aquí está el ejercicio. Aquí se los he dejado. Y aquí he puesto la descripción que no coloqué del retiro de la variable A5, A6 y de la A5. Al final de la forma normal Greibach es recomendable. Si bien es cierto, las reglas nulas prácticamente se controlan, sobre todo si es que no hay lambdas en la gramática. Las encadenadas también, porque ya no llegan a aparecer en los pasos de forma normal Greibach, pero lo que suele ocurrir es por el caso de los reemplazos y de los notion rules, que pueden aparecer símbolos inútiles. Así que a veces es mejor correr el algoritmo en lugar de hacerlo al ojo, es decir, el algoritmo de símbolos inútiles que tenemos. Ahí, por ejemplo, hay un símbolo inútil más. Les he dejado también esta información, ustedes tienen acceso. Y acá justamente quería hacerles mención de esto porque en la sección B me hicieron una pregunta. Me dijeron, profesora, ¿y cómo sería si es que nosotros tenemos, por ejemplo, cómo tener no generadoras y tener también no alcanzables al mismo tiempo? Entonces, justamente para tratar de tener esos dos elementos que me hicieron mención, armé este ejemplo allí mismo y como podrán observar, aquí les estoy dejando también la documentación en la cual se ve que no hay símbolo inicial recursivo, no hay variables nulas, no hay reglas nulas, perdón, no hay reglas unitarias. En el caso de las no generadoras, la variable C es no generadora porque no se encuentra en el conjunto U1 de las generadoras. Le hemos retirado acá. Y también nos pidieron que haya no alcanzables. Entonces lo hemos puesto aquí. Y justamente en este ejemplo, como podrán observar, de la forma normal Chomsky solamente había una regla que no. Por lo tanto, con el 5.1 era más que suficiente. Entonces, yo lo que les quería hacer mención era que también está aquí este ejemplo en el que justamente me habían pedido este caso en la sección B. Y bueno, como este Jamboard es compartido, aquí ustedes también lo tienen para que lo puedan revisar. Ahora, lo que justamente les dije a ellos también para que revisen, era que traten de llevar esto a la forma normal Greibach. Ustedes también pueden probarlo. Ahí justamente lo dejé en blanco porque se quedó pues para que lo vayan revisando. Y después, otro detalle que había quedado pendiente era justamente el último. Que es el que se encuentra aquí. Un momentito. Acá. Para que cargue. Ahí está. Que viene a ser justamente este de acá. Yo con ustedes había visto todos estos ítems. Bueno, también he colocado los apuntes de la sección B. Está compartido en la carpeta adicional. Ellos justamente me hicieron
una pregunta adicional que era en la que me pedían sobre cómo se manejaban las descripciones instantáneas. Entonces yo les dije que se hacían de manera lineal, que ahí estaban colocados simplemente para resaltar cuál era la regla. Y entonces yo aquí coloqué la descripción instantánea del autómata de pila, que es el que se encuentra aquí también, haciendo realce en que en este caso era una descripción instantánea con aceptación por pila vacía. Nosotros habíamos visto esto también con ustedes hacia la semana pasada. Lo único que no llegué a mencionar en ese momento fue que esta aceptación que aparece aquí es por pila vacía. Ahora, a ver, el de ustedes es... ¿dónde está? Aquí está. A ver. Entonces es este apunte de acá. Es este apunte de acá, justamente. Y el de acá no lo llegué a hacer de manera independiente. Esto se encuentra acá en los apuntes de la sección B, justamente para hacerles presentes y también que lo revisen. Está en la carpeta adicional. Ustedes pueden leerlos. Ambos apuntes están. Lo mismo le hago presente también al otro salón, por si tienen algunas dudas. Acá lo que yo quería mostrarles en este apunte era justamente esto. ¿Cómo se daba aquí, cómo reacciona en sí este autómata? Porque este autómata es un autómata característico, es decir, va a tener dos estados. No es que porque haya más variables le van a aumentar más estados. Hago esa aclaración porque justamente también uno de sus compañeros en consejería me hizo esa pregunta. Quizás alguno la tiene para que de una vez pueda quedar eso claro. Y bueno, la forma en la que trabaja o lo que busca hacer aquí el autómata de pila, este autómata de pila cuando tiene descripciones instantáneas, este obtenido de la conversión, es que si se dan cuenta en la zona de la pila, el primer cambio es colocar S y después es como, miren, como que fuera derivando la palabra. Aquí tiene dos As en los extremos, entonces toma es asa, en este caso esa regla que viene a ser la 5, la toma. Y lo que va a hacer es, después de que lo deriva, ir sacando lo que se encuentra en la cima, que no sea una variable, para poder llegar a la variable y continuar con la derivación. Es por eso que aquí toma la regla 2, que es desempilar una A, y se queda con SA. Cuando se queda con SA, nuevamente, ves aquí la forma, tiene B, entonces va a buscar una regla de S con B, que viene a ser la sexta, la toma, y como que continuara derivando, hasta que termina en la cima de derivar toda la cadena. Tiene dos cadenas y después se va a las reglas del tipo 2, que son las de desempilar, y comienza a desempilar. La diferencia es que mientras lo que vimos en el simulador la vez pasada en el JFlap, necesitábamos que lea toda la cadena y termine en un estado final, para aceptación por pila vacía necesitamos que lea toda la cadena y que la pila quede vacía. ¿Cómo sabemos que la pila queda vacía? Pues obsérvese aquí, F, lambda, lambda. El tercer elemento de esta tupla es, como pueden observar, es lambda, y eso nos indica que la pila ha sido vaciada. En un primer momento tiene el símbolo inicial Z y después ya no tiene nada. Como podrán ver, en ambos casos es necesario que lea toda la cadena, que toda la cadena sea leída. Y si es por estado final, que termine en un estado final, y si es por pila vacía, que quede la pila vacía. Este material se los di la semana pasada también. Y bueno, lo único que faltaba era este caso de la conversión de autómata, en el cual yo les estoy dando aquí los pasos y le digo que se van a formar variables que se van a llamar estado, símbolo de la pila, estado. Y esos nombres entre corchetes van a ser variables. El alfabeto va a ser el mismo cuando se convierte de un autómata a gramática. Las reglas se van a obtener y van a tener variables y en el lado derecho símbolos del alfabeto y variables.
y va a haber un símbolo inicial S. Como pueden observar, aquí vemos que el símbolo de la pila es el vacío, entonces no va a haber estados, perdón, el símbolo que en los estados finales está vacío, eso quiere decir que es un autómata de pila con aceptación por pila vacía, el que pasa a este algoritmo. Y bueno, tenemos un paso de inicialización en el cual se ve todas las posibles combinaciones de estados, símbolo de la pila y estados. Eso básicamente es lo que se obtiene allí. En el paso 2 se obtienen los 3 tipos de reglas. La del símbolo inicial, en la cual yo tengo el símbolo inicial S en el lado izquierdo, y en el lado derecho yo tengo un estado, el símbolo inicial de la pila y otro estado para cualquier combinación de P y Q donde P y Q son estados. Y Z es el símbolo inicial de la pila. Las reglas POP vienen a ser reglas partiendo de las transiciones, en la cual yo tengo S, que es el estado origen, Y, que es la cima de la pila, y T, que es el estado destino. Esa forma tiene la variable, y en el lado derecho tiene el símbolo del alfabeto de entrada que se está leyendo. Para las reglas push es un encadenamiento entre estado origen de la transición, cima de la pila y un estado. Cualesquiera en este caso. A es el símbolo que se lee, y acá lo que tenemos son abrazadas, como podemos ver, encadenadas entre el último estado y el primero acá. Así hasta el final. Eso es para todas las reglas push. Y la parte de pruebas es eliminar las nothing rules, que ya les voy a decir cuáles son, reemplazar las notion rules y ver que no haya símbolos inútiles también. Y eso es todo. Bueno, antes de ver eso, el lema del bombeo, ese sí lo estoy dejando a manera general de prueba. La idea es la misma que para el lenguaje regular. La única diferencia acá es que en lugar de tener 3 subcadenas, en este caso se tienen 5, y se bombean 2, la V y la X, y deben pertenecer a un lenguaje regular. Como podemos ver, aquí se ve la idea de la repetición. Aquí les estoy dejando un ejemplo de demostración bueno, que en este caso no es un lenguaje libre de contexto. Bueno, eso queda como información allí para la lectura de ustedes. Lo que quiero compartirles es el ejemplo, el cual se encuentra aquí en este Jamboard. Y bueno, acá, a ver, creo que lo hago más pequeño, se ve más. Ahí. Listo. Acá lo que les estoy colocando es el ejemplo que está en la diapositiva enunciado. Aquí está el desarrollo. Básicamente a lo que se refiere con la inicialización, aquí he puesto esta variable es inicializar justamente esta G. Por Dios, está muy chiquito. Inicializamos esta variable G. ¿En qué consiste? En inicializarla con el conjunto de estados, que viene a ser esto, todo esto es Q. El alfabeto está por aquí. R, el conjunto de reglas, y S que viene a ser el símbolo inicial. Ahora, ¿qué es lo que inicializamos? Al comienzo, en la inicialización no hay reglas. Lo único que identificamos son todas las variables. Primero, el S, que viene a ser el símbolo inicial, y después esto. Ahora, ¿cómo se obtuvieron estas variables? Hay que tener en cuenta que tenemos los corchetes, en la cual tenemos que en realidad es un conjunto de Q. Es vamos a ver, es P, un R que viene a ser un símbolo del alfabeto y un Q. Ahora, donde P, Q pertenecen al conjunto de estados. El conjunto de estados son, si yo tengo P, ¿qué estados tengo? Tengo Q sub 0 y Q sub 1 en el autómata. Entonces son todas las combinaciones de Q sub 0
con los símbolos del alfabeto que vemos que son X y Z. Entonces, por ejemplo, con X, ¿para qué? ¿Qué estados tengo para Q sub 0 y otro para Q sub 1? Así, con X. Ojo, ya. ¿Cuántas combinaciones de Q sub 0 hay? Habría, perdón, acá. Por ejemplo, si yo tengo acá 2, esto es como decir Q por alfabeto por Q. Pero en realidad es así. Para saber cuántos elementos va a haber. Yo tengo 2 estados, que son Q sub 0 y Q sub 1. Es 2. Tengo 2 símbolos del alfabeto. Es 2. Y tengo 2 estados. Entonces contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque esto viene de 2 por 2 por 2. Entonces, como tengo dos estados en Q, que son Q0 y Q1, tengo 2 símbolos del alfabeto en acá, perdón, del alfabeto de la pila, porque son del alfabeto de la pila, eso debo resaltar, este es el alfabeto de entrada, este es el Q. Entonces, yo tengo 2 estados posibles, 2 combinaciones, tengo 2 posibles combinaciones de símbolos del alfabeto de la pila o símbolos de la pila, que son 2, y nuevamente aquí el Q representa estado, tengo 2 posibles estados, eso me da 8. Yo tengo 8 posibles combinaciones más el S. Entonces eso sería más 1, más 1. Aquí voy a borrarlo porque si no se va a ver un poquito mal, ¿no? Ya con todo voy a tener 9. Voy a tener 9 elementos. 9. Entonces si contamos aquí va a haber 9 variables, la revisan acá y están las 9 variables. Eso es lo que yo hallo aquí en la inicialización. ¿Cuáles son todas las posibles variables que podría tener el autómata, la gramática? Eso nada más. En eso consiste el primer paso. Y ahí está. Ya le agregué lo que faltaba de comentario y está ahí. Luego, en el segundo paso, son las generaciones de los 3 tipos de reglas. Las reglas de S, que están en las diapositivas, las reglas POP, justamente si observan, estos son pedacitos que he extraído de la diapositiva, y las reglas PUSH. En las reglas de S me dice que yo voy a tener S y en el lado derecho voy a tener todas las combinaciones del estado que tienen aquí al estado inicial con el Z y esto de acá por cada uno de los estados. Como solo hay 2 estados, uno va a ir con Q sub 0 y el otro va a ir con Q sub 1. Entonces es por eso que tenemos aquí estas 2 reglas. Lo que está en rojito es justamente lo que va variando. Y ahí están, 2 reglas. Voy a tener tantas reglas como estados tenga. Como tengo 2 estados, tengo 2 reglas. Ahí está. Esos son para las reglas de S. Para las reglas POP, recuerden que esas tienen lambda aquí, ¿sí? Para esas, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. El S es el estado inicial o origen y el T es el origen, es el destino. Entonces, como podemos ver, es como que yo aquí tuviera S, un poquito feo, y aquí tuviera T. Observen, aquí tuviera A y aquí tuviera Y. ¿Sí? S, y este es T. Uy, está un poco fea esa T. Pero bueno. Entonces, eso es lo que yo paso, miren. S, Y, T, A. Entonces paso S, que es Q sub 1. Paso Y, que pueden observar es este Z, que está aquí. Paso Z. Paso el T, que es este de acá, Q sub 1. Y paso el A, que en este caso es lambda. De igual manera en los demás. S, Q sub 0. Este de acá. Este Y que es aquí el X y luego el estado destino que es Q sub 1. Y en este lado derecho el A que en este caso es el 1. De igual manera para acá que podemos ver que es Q sub 1, X, Q sub 1 y aquí este 1 de acá. Ahí está.
Esas son las reglas pop, que vienen a ser estas reglas. Luego vienen las reglas push. En las reglas push les he puesto más colorcitos porque para las reglas push, mientras que en las reglas pop solo nos sale una regla, en las reglas push nos salen varias reglas. ¿Cómo así? Yo tengo aquí Q sub 0, que viene a ser el S. El T podemos observar que aquí también es Q sub 0. Este 0 es A, este Z es Y, y aquí este XZ corresponden a Y1 y a Y2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que está acá, si se dan cuenta, están aquí, es un abrazo externo que viene a ser entre estos dos. Miren, SY, SY, SK, SK, e interno entre S1 y S1, S2 y hasta SK-1 con SK-1. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a colocar aquí fijo el S y el Y, es decir, el Q sub 0 y el Z. Están en negrito, están fijo. Aquí voy a colocar el A. El A, que es el 0, también está fijo. Y voy a colocar el T, que es el estado final que está fijo, Q sub 0. Y voy a colocar aquí, en medio, el Y1, el Y2. Entonces, el Y1 que es acá es el X, está fijo. En cambio, el S1 que está aquí, como pueden observar, está en celestito, es Q sub 0, Q sub 0. Tomo el primero. Y aquí está el Z, que viene a ser el Y sub 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que está en rojito es el abrazo externo, que es lo que se ve allí, en rojito. Y también de este de acá con esta siguiente regla, que viene a ser otra regla, miren. Ahí está, al final. Igualito en las de abajo, las que son de Q sub 1, también. Ahí está. Y el abrazo interno se da acá, miren. Bueno, aquí podemos decirlo que aquí están que se abrazan y aquí están que se dan la mano. Estas dos deben ser igualitas. Ahora, si hubiera un Y sub 3, este de acá se daría la mano con el de acá y el abrazo sería con el último, si es que hubiese más. Aquí está. Bueno, con esos colores está estos de acá así y este de acá que viene pues del de acá. Se hace estas líneas, es decir, va a haber reglas de tantas variables como estados hubiese. Si aquí hubiese un Q sub 2, se colocaría una línea más con las reglas para ese Q sub 2 y acá aparecería, en lugar de tener dos reglas, cada una de esas líneas tendría tres, porque habría otro estado más. Y crecería aquí la longitud de variables, porque si observamos aquí el 0, está seguido de dos variables. Si hubiese tres, sería más. Eso depende acá la cantidad que tenga esta parte de acá del empilamiento. Con eso tendríamos para cada una de las reglas. En este caso, como podemos observar, está saliendo dos reglas por cada variable en este caso. Y al haber dos, serían cuatro reglas. Dos para Q sub 0 y dos para Q sub 1. Ahora, de igual manera aquí, si observamos es lo mismo, lo único que cambia acá es el X y el X aquí. Como podemos ver aquí, en lugar de Z está el X, y en lo que vendría a ser la posición del Y sub 2, esta de acá, tenemos X en lugar de Z, tanto ahí como acá. Esas vienen a ser los dos tipos de reglas, los tres tipos de reglas, las reglas de S, las pop y las push. Ahora, con las que hay que tener un poco más de cuidado es con las push porque generan más de una regla. Mientras que en las reglas de S voy a tener tantas reglas como tamaño tenga el conjunto Q, y en las reglas pop solo voy a tener una regla. En las reglas push salen varias reglas. Ahora, lo que debo hacer es, todas estas reglas que me están saliendo aquí, puedo ver 2 de S más 3 de pop, que vienen a ser 5, más 8 acá. Estas reglas vendrían a ser 13 reglas. Estas 13 reglas las tengo que unir para las variables que yo he inicializado. He inicializado estas 9 variables. Debo buscar en dónde se van ubicando. Por ejemplo, las de S van aquí en S. Ahí están ambas reglas, las dos. Luego comienzo a buscar las pop. Y las pop están en Q sub 1, Z1, Q sub 1, que es acá, lambda.
Q sub 0, ¿qué es esta de acá? Es acá. Ahí está. Esta de acá, Q sub 0, X Q sub 1. Q sub 0, X Q sub 1 viene a ser esta regla de acá. Ahí está. Y la de acá que viene a ser Q sub 1, Q sub 1. Q sub 1, X Q sub 1. Está aquí. Ahí están. Esas tres reglas. Y luego las que faltan, pues, que vienen a ser estas reglas de acá. Estas... que vienen a ser estas reglas de acá. De Q sub 0, Z Q sub 0. Que vienen a ser aquí estas dos reglas. Estas. Ahí están las dos reglas. Acá, estas otras dos reglas, Q sub 0, Z, Q sub 1, que vienen a ser estas dos reglas de acá. Y finalmente, estas reglas de acá, que tenemos aquí esta, Q sub 0, X, Q sub 0, vienen a ser estas de acá. Y finalmente acá, estas dos reglas Q sub 0, X, Q sub 1, que vienen a ser estas reglas de acá, estas de acá. Vamos a ponerlo un poquito distinto. Ahí está. Listo. Ponerle el bolito acá para que se identifiquen que vienen a ser esas. Entonces, como observan, ahí están todas las reglas, bueno, más las de Z, ¿no? Listo. Entonces, hasta allí es los dos primeros pasos. Primero, inicializar para ver qué variables son. Después, obtener las reglas como están acá. Y finalmente, esa gramática que se tiene allí pasa a la parte de prueba. La parte de prueba es donde se quita todo lo que está de más o está mal. En esa parte lo que nosotros tenemos es identificar primero las que se llaman noting rules. ¿Cuáles son las noting rules? Son aquellas reglas que, como pueden observar, acá no tienen nada. No tienen nada en el lado derecho. Estas son las noting rules. Esta y esta. ¿Qué es lo que consiste en eso? Yo voy a buscar las reglas que las contengan. Acá, por ejemplo, está una de ellas, miren. Y aquí está la otra. Entonces, esas dos reglas que la contienen se retiran de la gramática. Como pueden observar aquí, miren, tenía dos, ahora tiene solamente una. Acá, en Q sub 0, Z Q sub 0, también tiene una. Esas noting rules se retiran de la gramática. Son aquellas que no van a tener nada en su lado derecho. Entonces, hasta ahí ya les va quedando ya sin noting rules. Después de eso vienen a la eliminación de símbolos inútiles. ¿Cómo logran la eliminación de símbolos inútiles? Pues aplicando, y por eso está bien que tengan ese otro ejercicio más, los algoritmos para los cuales calculaba los conjuntos U sub 1 y U sub 2. Entonces, en un primer momento busco las no generadoras y si hay no generadoras, me quedo solamente con las variables que se encuentran en el conjunto U sub 1, que son Q sub 0, X Q sub 1, Q sub 1, X Q sub 1, que vienen a ser estas dos de acá, Q sub 1, Z Q sub 1 y Q sub 0, Z Q sub 1. Con lo cual, hay miren, observen, a la eliminación de las noting rules yo he tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. A la hora de eliminar las no generadoras, yo quito dos variables y me quedo pues con estas. ¿Cuáles son las variables que yo estoy quitando acá? Si observamos, las variables que yo estoy quitando es una de ellas, esta, Q sub 0, Q sub, lo coloqué muy abajo.
Q sub 0, Q sub 0. Q sub 0, X Q sub 0 viene a ser esta, una de ellas. Mientras que Q sub 0, X Q sub 1 sí forma parte. Q sub 1, X Q sub 1 también. La siguiente que voy a quitar es Q sub 0, Z Q sub 0. Esas son las variables que se retiran. Esas dos variables, estas dos se retiran. Y lo que queda de la gramática, como podemos observar, una de esas variables se encuentra también acá, miren, en esta regla de S. Y bueno, también se encuentra una de ellas acá, miren, en esta regla. Voy a poner acá. ¿Sí? Q sub 0, X Q sub 0 también se encuentra acá. Miren. Bueno, esa de ella ha estado marcada, así que no creo que sea necesaria. Y también se encuentra en esta, ¿no? Entonces, allí como podemos observar, bueno, también se encuentra en la de acá. Como podemos observar, reduce las reglas. Acá, por ejemplo, en lugar de tener 3, solamente quedan 2. Aquí, bueno, en esta queda una. Esta desaparece. Aquí queda solamente con una regla y listo. Entonces ahí nos quedan solamente 5 variables aplicando el algoritmo. Bueno, como ya todas son alcanzables, ya no se retira más, quedan estas variables y eso pasa a la última parte. En la última parte es que hay que reemplazar las Notion Rules. Si hay Notion Rules, las reemplazamos para simplificar aquí un poco. Por ejemplo, esta es una Notion Rule, ¿sí? Y esas de allí se van a reemplazar en donde sea pues conveniente, ¿no? En este caso. Como podemos observar, aquí tenemos esta Notion Rule y otra que tenemos es la de acá. Al revisar aquí, se realizaron pues ya esos cambios. Acá obsérvese y acá, en relación a cómo estaba en el caso anterior, en el cual, miren, observen, acá lo que tenemos es Q1Z1. Este de acá y estas de acá son las Notion Rules. Aquí, por ejemplo, va a estar el 1 y aquí va a ir el lambda. Eso es lo que pasa acá. Como observan, aquí se ha reemplazado este por lambda y este de acá por 1. Y bueno, como ya quedaron igual que nos pasaba en la forma normal Gray-Batch, ya nos están utilizando. Como ya pasan a ser en este caso inalcanzables, se retiran estas Notion Rules, las reemplazamos y luego las retiramos. Y como podrán ver, se van estas dos variables y nos quedan solamente 3 variables para la gramática. Y bueno, esa ya viene a ser la gramática final. Ese es el último algoritmo que faltaba. Acá queda en este Jamboard el ejemplo para que lo puedan seguir revisando. Y bueno, y con eso yo ya les estoy dejando todo el material que les faltaba para que ustedes puedan realizar la práctica. No sé si hasta acá tienen alguna duda o consulta. Profesora, disculpe, no sé si podría hacer un ejemplo para obtener la forma normal Chomsky, teniendo recursividad en la variable principal y una de sus Sí. reglas principal sería lambda también. Sí. Sí hay un ejemplo. Si no me equivoco, la sección B me pidió uno. A ver, déjenme para compartirles. Están los apuntes, si más no me equivoco. Porque me parece que me pidieron todo eso justamente que tú estás diciendo. Por eso también les indiqué que les estaba dejando compartido eso. A ver, me parece que justo lo que tú estás diciendo ya está entre lo que me pidieron ellos la semana pasada. A ver, para mostrar. Ese está en la semana 7, si no me equivoco. A ver.
Aquí está. Ahorita voy a proceder a compartir esta parte para que lo puedan ubicar también. Aquí está. Observa, por favor. Mira, ustedes todos tienen acceso de ambos salones a la carpeta adicional. Hay uno que dice de la semana 7, que es la que corresponde a la forma normal Chomsky, notas B, que son los apuntes justamente. Ellos me pidieron un ejemplo con lo que tú justamente haces mención ahorita. Y bueno, está acá. Bueno, estos son los apuntes. Ellos me pidieron acá aquí algunos casos, están ahí también sobre el punto en particular, que me pidieron, cómo sería así, cómo sería esa. Ustedes también creo que me pidieron en su momento, también está en el de ustedes. Aquí está lo que ellos pidieron. ¿Qué más me pidieron por acá? Ya. Ya, me pidieron esto. Lo que tú me estás haciendo mención es este ejemplo. Mira, por ejemplo, acá tomamos, si te das cuenta, es en base a este ejemplo de forma normal Chomsky, solo que me pidieron que hubiera recursividad en el símbolo inicial. Entonces, mira, acá le pusimos, sí logran observar, ¿no? La recursividad en el símbolo inicial. Hola. Sí, por favor. Acá. Ya. Y me pidieron lambda también allí. Si te das cuenta, después es la misma gramática. Entonces aquí le pusimos que sí. Aquí agregamos, mira, el S sub 1, S. Y si te das cuenta, solo agregamos esa regla. Después el resto lo dejamos las reglas de S, las de A y las de B, tal y como estaban. Y pasamos al paso 2 de las nulas. Encontramos que el conjunto de anulables tiene a S porque en S hay lambda y también tiene a S1. Entonces lo que se hizo fue los reemplazos. En S1, como S1 está en el conjunto de anulables, como S está en el conjunto de anulables, este S se escribió de todas las formas. Primero sin reemplazar S y luego reemplazando lambda. Dejamos allí lambda porque S1 es ahora el símbolo inicial de la gramática y ahí sí se puede quedar el lambda. Entonces esa lambda se dejó. Luego se prosiguió a la siguiente, en las cuales se tiene ABA, como ni B ni A son anulables, esa regla pasó tal cual. Y la regla SA, como S es anulable, se escribió tal cual y luego se reemplazó SS por lambda, quedando A. Ahora, si hubiera salido para S ahí lambda, se iba. ¿Por qué? Porque solamente el símbolo inicial puede tener lambda, si es que hubiese habido, ¿no? Pero en este no ha sido el caso. Y las otras dos reglas quedan tal cual porque ninguna de ellas tiene variables anulables. Entonces, ese viene a ser el resultado del 2, del paso 2. En el paso 3, encontramos que sí había encadenadas en S1, que estaba con S, y como observas, el S1, entonces S, se reemplazó el contenido de S y se agregó. Y si te das cuenta, en el paso 3, tanto S1 como S tienen prácticamente las mismas reglas, salvo por el hecho de que S1 tiene lambda. Porque como ese lenguaje tiene lambda, ahí es el único lugar donde puede quedar lambda. Y las otras reglas quedaron tal cual. No habían símbolos inútiles, porque todas son generadoras y todas son anulables. El paso 5 ya no lo completamos, quedó para que ellos lo puedan realizar, porque tampoco ya nos quedaba mucha hoja. Pero justamente el punto al que tú hacías mención se encuentra acá. Les insto a ustedes, y también así como les he dicho a ellos, que como están los apuntes de ambos, den alguna miradita. Me parece que en la clase siguiente, cuando hicimos forma normal Greiber, les hice mención que había un ejemplo interesante que es más o menos lo que tú has pedido. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. Bueno, a ver. Ahí está todo el material. Le pido por favor al delegado que les haga llegar ese apunte y que no se vayan a olvidar del otro Jamboard también, el que estaba de derivaciones y árboles de derivación que se compartió. Ahora, bueno, como la situación está un poco incómoda y yo me imagino que mañana ya se debe aclarar los puntos, no me parece pertinente y dado que, bueno, que de alguna manera se puede ajustar y para que puedan terminar también el trabajo, he pensado en que
ya no lo sustenten este jueves, sino tengan más tiempo para terminar su informe de tal manera que lo puedan entregar ya independiente de lo que pase este domingo hasta el final del día. Y eso nada más. En todo caso, ya con la información estaríamos programando ya cuándo se va a sustentar eso. Ese detalle, no sé si hay algún inconveniente, más bien si lo desean completar antes, lo van a subir. Yo voy a reprogramar la fecha, lo voy a poner hasta el domingo, ya independiente de lo que pase, es decir, si se suspende, igualito yo espero recibir eso el domingo y ya para la siguiente se sustentará. Y si no, igualmente, y si se continuase normal, yo igualmente lo recibiría hasta el domingo, ya no se preocupen por sustentar el jueves, sino de todas maneras yo ya lo estaría organizando. Ya la confirmación espero tenerla mañana de todas maneras. Y ya. Así que no, en lo que respecta ahí sí va a haber más tiempo hasta el domingo para que lo puedan concretar. Ahora, bueno, eso es todo con respecto a ese punto. No sé si tienen alguna pregunta más. Otra de las razones también, ¿verdad?, por las que me he conectado es primero porque había esos ejercicios, esa información adicional, el ejercicio de Gravage que me hicieron presente en el otro salón y que ustedes no lo tuvieron. Y bueno, y la pregunta de su compañero también me parece idónea para hacerles presentes que ahí está todo el material, que ahí también hay información de ambos salones para que puedan chequear, que tienen el Jamboard para que vayan haciendo, vayan revisando y bueno, que tienen toda la información de la segunda unidad para que estudien lo mejor posible y bueno, puedan sacar adelante lo que venga. Ahora, también estoy aquí porque algunos de ustedes, y bueno, porque en sí tampoco tengo la información muy clara, ya mañana espero tenerla clara, y también porque sé que algunos de ustedes tienen dudas con respecto a su proyecto y estoy tratando pues de que las puedan quedar aclaradas dentro de lo posible, igual también con sus trabajos de implementación. Eso es lo que yo estoy tratando. Así que, bueno, toda la información está. Si hay preguntas, las escucho. Profesora, ¿Sí? sí, una consulta con respecto a la tarea en un ítem. ¿Lo puedo compartir para que me explique rápido? Ya, claro, me imaginé que sí, porque también recibí algunos en consejería que no tenían claro algún ítem que estaba un poco ambiguo. ¿Sí? Esta es la de acá, profesora, de la palabra de la cuarta mayor longitud. Debería decir de la menor longitud, porque como... Sí, es menor. Sí, sí, sí. Sí, Ah, esa pregunta justo me la hicieron en laboratorio. No me ya, acuerdo profesora, si lo estás viendo del Google Drive, entonces no lo llegué a corregir, ¿no? Porque me pareció que sí había corregido ahí algo. Ujú. Sí, sí es la menor, porque de la cuarta mayor longitud no, en ese caso no está limitado el lenguaje. Sí, gracias, profesora. ok. Más bien, no sé si tienen alguna pregunta más. Profesora, disculpe, yo tengo una consulta con respecto Dime. a las reglas de la forma normal. ¿Perdón? Entonces lambda también se le sustituiría así como se le sustituye a cada uno de las variables del alfabeto, o simplemente se le colocaría lambda nada más. ¿A qué te refieres? ¿En qué parte? Cuando tenemos las reglas de las reglas de la forma Chomsky. En el paso 2. En el paso No, 2. no, en el último paso ya a la hora que obtenemos las reglas de la forma normal Chomsky. En el Esa último parte sí paso. tenía duda. Ya, Sí. ya, ya. A ver si te estoy entendiendo a qué punto te refieres. Am, a ver, no es, este es. ¿Cuál es? A ver, voy a abrir acá en el adicional. Acá. ¿Te refieres Ajá, ya, a esas a estas últimas reglas que reglas. tenemos acá? Si es que este lambda se Sí, reemplaza en el paso 5. sí, en el paso Recuerden, 5 ya. recuerden, por favor, que en el paso 5
es bastante específico aquí el algoritmo. El paso 5.1 trabaja, el paso 5 en sí trabaja para reglas de longitud mayor o igual que 2. ¿Qué Ya, longitud tiene lambda? ninguno, vacío, ninguno. Ujú. Ok, Entonces, y recuerden que solo puede estar en el símbolo inicial siempre y cuando la gramática acepte el lenguaje acepte lambda. Si el lenguaje no acepta lambda, no tendría por qué estar. Lo digo porque ha habido casos en los cuales el lenguaje no acepta lambda y he visto que como sea lo han agarrado y lo han puesto en lambda, no sé de dónde lo han sacado, pero también hay que tener cuidadito ahí. Y el paso 5.2 es para longitud de 3 a más. Ahí justamente también lo está indicando, mayor de 2. no, sí, con respecto a Lambda, nada más tenía alguna duda, nada más. Ujú. Muchas gracias. Ok, listo. A ver, bueno, Otra consulta, disculpe. sí, No sé si podría compartir en el paso 2. ya. No, usted podría compartir porque yo Ah, no tengo. ya. ¿El paso 2 del ejemplo o el paso Sí, 2 sí, de... Y en el paso 2 ¿por qué le puso el lambda en el S1 y no lo Ah, dejó en ya, el... porque el lambda puedes, ya. En realidad, si observas lo que sale del uno tiene ese uno lambda, ¿cierto? Ujú. Este de acá no, ya. Tienes aquí S1, entonces S, ¿cierto? El lambda está en S, ¿sí? Sí, Lo podemos ver ahí, creo que no. Lo único de malo es que, espérate, para poder abrir este archivo bien, mejor lo tengo acá. Voy a cambiar porque acá no, acá me bloquea. Lo he tenido allí porque haya estado el Jamboard, pero no me deja seleccionar. A ver, ya está. Es este. Ah, un momentito para abrir ese archivo. Es el 7. Ya, listo. Mira, sí se está compartiendo, ¿no? Ya. sí, Aquí sí se ve lo que selecciono. sí, sí. Ya. Si te das cuenta, esta es la primera regla. Y el algoritmo dice, aquí tengo las anulables, puedes observar es S y S1, ¿cierto? Ujú. Entonces, como yo tengo aquí S1, S, aquí está este S que forma parte del conjunto de anulables. El paso 2 me dice que tengo que escribirlo reemplazando el lambda de todas las formas posibles. La primera es sin reemplazar, por lo tanto acá pasa el S tal y como está. Y luego el anulable la reemplazo por lambda. La anulable es S. Entonces aquí está reemplazado por lambda. Debería borrarla, ¿cierto? Pero ¿por qué no la borro? Porque ese 1 es el símbolo inicial ahora. Y si un lenguaje libre de contexto incluye a lambda, el único lugar, la única regla en donde podría estar es en la del símbolo inicial. Es por eso que ahí se queda. Y si te das cuenta, el que estaba en S ha sido retirado. Ah, Así, ya. porque ahí ya no puede estar porque ese ya no es símbolo inicial. El símbolo inicial ahora es S1. Es el único lugar donde puede quedar un lambda. Ahí ya listo. Sí. Ajá. Eso era. Ya. Bueno, chicos, para ser ordenada, ahí ya he terminado con todos los temas. Voy a, en lo que queda, ver con los estudiantes por grupos si tienen alguna duda con respecto a sus proyectos. Ahorita les voy a poner, lo voy a poner como un bloque para que puedan marcar ahorita como un bloque total hasta las 7 de la noche.
Ya, está como un bloque global hasta las 7 de la noche. Voy a atender preguntas que tengan todos los grupos de proyectos y también de manera individual las dudas que tengan todos los grupos con respecto o equipos con respecto a su implementación de laboratorio. Bueno, eso vendría a ser hacer todo. Ya mañana me comunico con su delegado, más tardar el jueves, para ya información más detallada. Yo ya, independiente de lo que suceda, me quedo más tranquila de haberles dejado la información para que ustedes puedan ir avanzando todo lo que corresponda y ya dejar organizados sus grupos. Básicamente ya espero que puedan aprovechar, ya sea de todas maneras, siempre es bueno aprovechar el tiempo, ya sea de que se continúe o de que llegase a haber alguna suspensión, siempre tratar de aprovechar lo mejor posible. Si por A o B tengo una falencia, tratar de suplirla, dependiendo del tiempo del que dispongo de la mejor manera. Bueno, voy a preguntarles grupo por grupo, a ver si tienen alguna duda o consulta. Y después les voy a preguntar también por equipos aunque creo que mejor sería y bueno, y después aquellos que deseen hacer alguna pregunta sobre su trabajo de implementación, tengan alguna duda, también se pueden quedar, pero primero voy a ver por grupos de proyectos. No es necesario que estén todos, solamente algunos. Y bueno, pues con eso estaría ya cerrando la actividad del día de hoy. A ver. Los que llegan a tener proyectos, de todas maneras, también hay, pues, espero, por favor, los que tengan dudas de su laboratorio, quedarse hasta el final. Si no, voy a ver por proyectos todas las dudas que tengan, aquellos que todavía no tienen definido su tema también. Con eso ya estaría terminando de revisar eso. A ver, ¿dónde estaban los proyectos de ustedes? No lo había notado. Aquí está. El grupo 1. ¿El grupo 1 está? ¿Alguien del grupo 1? ¿Alguien del grupo 1 está? A ver, ¿quién es el grupo 1? Wow. Grupo 1. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas Yo soy del tardes. grupo 1. Ajá. Lo que tengo anotado es que ustedes estaban analizando entre un vehículo evasor de obstáculos y protocolos de comunicaciones que iban a revisar. ¿Ya tienen un poquito más claro por lo que se van a inclinar? Por ahora creo que nos inclinamos por la primera opción, la del vehículo. Seguimos buscando para ver si de repente encontramos una opción un poco mejor, pero por el momento nos quedamos aún con la del vehículo. Ya. ¿Tienen alguna duda o consulta? Por el momento, profesora, aún no, porque todavía seguimos viendo el tema. Ya. Ya listo. Ya está para que puedan ir registrando su asistencia. Está abierto también todo el bloque. Y bueno, si es que tienen alguna duda con respecto a su laboratorio, pueden aprovechar a quedarse al final que consulto a los demás grupos y puedan hacer ahí sus dudas y consultas. El grupo 2. El grupo 2. Sí, profesora. Ustedes estaban yéndose por semáforos, ¿verdad? Así es, profesora. Sin embargo, quería consultarla si podía darse el caso de orientarlo a automatización de una fábrica, o sea, una máquina que se encarga de automatizar procesos en una fábrica. Eh, no sé si podríamos... eh, estábamos viendo si era posible cambiarlo ese tema, pero también queríamos saber si, claro, su opinión también, si era posible. Es como todavía están definiendo, tendrían que ver el contexto
información, antecedentes que puedan utilizar tanto para los semáforos o como para eso. De poder sí se puede, siempre y cuando en el proceso se vea el uso de los autómatas, de las gramáticas o lenguajes que se está viendo también un poco en la segunda unidad. Analícenlo, que tengan antecedentes suficientes y que puedan mostrar el diseño del autómata y ver cómo lo van a simular. Me imagino que sería un programita que hagan en el cual se vea, pues, no sé, quizás elementos allí que representen los estados de la máquina o algo. Ujú. De Sí, acuerdo, sí es profesora. viable, porque todavía lo están planeando. Ujú. Ok, Entonces profesora, les esa era mi coloco aquí su pregunta. segunda opción, una automatización. Ya. ¿Alguna duda o consulta más que tengan? No, profesora. Gracias. Ya, listo. El grupo 3. El grupo 3, ¿quién es? A ver. El grupo 3 corresponde a Castillo, Morales y Villar. Sí, profesora, Castillo, presente. hola. Ustedes me colocaron que iban a tratar de hacer un evasor de obstáculos en sí y lo iban a orientar a robots de entrega de platos, ¿no? Ajá, sí, habíamos estado investigando y bueno, vimos una noticia que se puede implementar en ese caso y lo estábamos orientando a eso. Sí, tratan de ver cómo va a ser beneficioso, ¿no? Quizás de manera em, económica, tiene un sustento económico también allí. Y algunas bondades que me imagino describen también en los posibles documentos que van a estar revisando. Sí, recuerden que se debe notar el detalle de los autómatas allí, ¿no? Porque está pensado más en eso, ese robot evasor de obstáculos y hasta donde lo tengo entendido. Ujú. Ah, ya, no sé si tienen alguna duda o consulta más. Sí, profesora, me parece que había presentado un esquema de informe, no sé en Ah, dónde ya, está ya, dividido. ya. Ah, a ver, un momentito, por favor. Ujú, ujú. Aquí en el aula virtual, justo al inicio de la segunda unidad, están los formatos para el proyecto. Hay uno que dice checklist, que son los ítems que deben considerar y cómo se organizan en la documentación del artículo se encuentra acá. Eso quiere decir que este de acá es el orden. La plantilla es la misma plantilla látex que ustedes utilizaron y adaptaron para la primera unidad. Así que en base a esos estilos van a trabajar. Aquellos que ya lo hicieron bien, aquellos que todavía les faltó, porque hay algunos grupos que no completaron, ya sea por las referencias, algún detalle del estilo, algún detalle del estilo de la norma APA, sobre todo, que no correspondía con las 7, lo pueden ir acomodando. Lo que tenemos aquí es el PDF que que se genera en LaTeX. Este PDF que está acá yo lo he generado en LaTeX con la plantilla y adaptado también a los estilos, como ya lo han hecho varios grupos en la primera unidad. Acá podemos ver, va a ser el título del proyecto, título del artículo, creo que decía, o del journal, no recuerdo exactamente, pero aquí debe ir el título del proyecto. Aquí los autores. Bueno, aquí le he colocado Trujillo, Perú. Esta parte de acá, Escuela de Informática, esta es igual para ustedes. Trujillo, Perú, y su correo. Su correo es institucional. En el otro decía ORCID,
Acá solamente su correo institucional. Y acá el resumen de este artículo, de este proyecto, que debe tener el objetivo del proyecto, su importancia, qué es lo que hace en el proyecto, de qué se trata, y los resultados en un máximo de 150 palabras. 3 o 4 palabras claves, en orden alfabético y separadas por coma. En la introducción, ¿cómo se debe redactar la introducción? Va a indicar, primero va a contar un poco acerca del problema que se va a dar solución o que se busca dar solución con el proyecto, los efectos y las causas, dirigiendo a resaltar su importancia. ¿Por qué sería importante? Bueno, después se deben indicar los antecedentes a manera de presentar situaciones similares y son sustento de lo que se va a realizar. Para redactarlo se recomienda indicar literalmente el objetivo e indicar que para lograrlo se consideran los antecedentes de donde se debe resaltar lo que se empleó, técnicas, procesos, algoritmos, modelos, entre otros. La documentación debe ser máximo de 8 páginas. Ojo, si es que llegan a haber diagramas o esquemas importantes, pero que no ameriten quizás colocarlos en la parte del artículo, se puede colocar en la zona de anexos, ahí no numera, es decir, las 8 páginas son hasta antes de los anexos. En materiales y métodos, los materiales que se utilizarían, pueden mencionarse algunos componentes, si es que alguien va a hacer alguna maqueta o algo, porque ha habido casos en los cuales hacen algunas maquetas también. Técnicas, si van a utilizar tablas estadísticas, tablas de frecuencia, van a utilizar gráficos para demostrar. Hay algunas técnicas para cálculo de error, no sé, dependiendo pues lo que vayan a presentar, eso de ahí va acá. El caso de estudio es el problema, por ejemplo, ahí con el contexto en donde se está planteando. Algunos me dijeron, por ejemplo, los de platos, más o menos para qué tipo de restaurante estaría, qué características tiene, qué problema hay al que va a solucionar allí. Ese caso se tiene que describir allí. Y bueno, como este es en general caso de estudio, pero se puede dividir en capítulos dependiendo la profundidad de lo que se vaya a colocar. Puede haber un capítulo en el que se describe el caso y otros en los cuales se coloca el diseño. Y si el diseño es bastante grande y tiene suficiente, se podría agregar más secciones. Eso es lo que viene acá. Este de acá se puede partir en secciones. Para el nivel detallado se coloca más información y se agrega el diagrama de bloques. Ya. Como tienen acá, se debe incluir el modelo computacional, es decir, ustedes que están utilizando, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar autómatas, van a utilizar gramáticas libres de contexto. ¿Qué es lo que van a utilizar? Se menciona allí el alcance, hasta dónde va a incluir el proyecto, qué limitaciones tiene el proyecto. Debe estar el esquema del diseño de alto nivel, que es un diagrama de bloques grandes, general, por así decir, y la descripción de lo que hay dentro de cada uno de esos bloques es una descripción detallada. Eso también va allí. Ahora, en lo que tiene que ver con el caso de estudio, el alcance y las limitaciones, se podría colocar en un subítem 3, en una sección 3, y lo que tiene que ver con el diseño de alto nivel y detallado se podría colocar en un punto 4, dependiendo la cantidad de información con la que se cuente. También se debe mencionar algunos casos de prueba para la verificación o validación. Ahora, después de que se tiene esos casos de prueba, los resultados en números de las pruebas y la discusión de resultados vendría acá, en los resultados. Aquí finalmente las conclusiones. Ok. Y finalmente puedes sacar las referencias. En caso llegue a haber anexos, se colocan después de las referencias. Este es el formato. Este es un ejemplo en PDF.
Aquí están los ítems que se distribuyen a lo largo del artículo que ustedes van a generar. Y aquí está el enlace a la plantilla, pero creo que cada uno de ustedes ya adaptó su propia plantilla, así que me imagino que a nivel de grupo ya lo deben tener. Eso es con respecto a la documentación del proyecto. ¿Alguna otra pregunta más? No, profesora, muchas gracias. Ya, eso es con respecto al grupo 3. El 4, el grupo 4, ¿quién es? 4. El 4, grupo 4. ¿No hay nadie del grupo 4? ¿Alguna pregunta, Profesora, duda? no hay preguntas por ahora todavía. Ya, ustedes Muchas están gracias. todavía, creo, terminando de definir algo acá, ¿no? Sí, habíamos quedado más o menos sobre un tipo de tienda virtual. Ujú. Para ver los estados del proceso de compra y venta. Así es. Y creo que iban a revisar la posibilidad si aplicaba también la máquina de Turing. Ujú. Algo relacionado a autómatas en general. Sí, 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 aquí está. Ya. Sigan trabajando entonces. El grupo 5. El 5. Sí, profesora. ¿Ustedes iban a hacer sobre máquinas expendedoras? Ah, ajá. ¿O todavía? Máquinas, sí, máquinas expendedoras en los hospitales, ¿no? Así que así quedamos. Ah, ya me acordé. Sí, hubo un grupo. Sí, Ustedes pasaron por consejería. sí, profesora. Ya. ¿Alguna duda o consulta? Profesora, solamente vamos a presentar un avance para la segunda unidad. Sí, es el plan hasta el diseño. En el Ah, ya, checklist lo pueden ver porque en el checklist está la secuencia. ¿Hasta qué ítem es? Hasta diseño. ya, profesora. Eso Ujú. sería todo. Eso es para la segunda unidad. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? No, Ya. profesora. El grupo 6. Sí, profesora, habíamos considerado utilizar expresiones regulares para buscar texto. ¿Cómo así? No sé si acá estaba viendo, estaba buscando en internet y hay una forma de cómo utilizar expresiones regulares para buscar un texto. Es decir, cuando Ay, un disculpa, no texto, te no sé, escucho muy bien. ¿me escuchan así, profesora? Espérate un momentito para subir el volumen. Dime. No, le comento que estaba buscando en internet, obviamente, cómo podemos utilizar expresiones regulares para buscar texto. Como una página web que muestra la sintaxis de cómo poder buscar texto. O sea, ingresamos, no sé, un texto y pues a las expresiones regulares o la aplicación de las expresiones regulares, tratar de encontrar ese texto o referente a ello. ¿En dónde? En un texto largo podría ser, profesora. O sea, tendría que ser específico en dónde podría utilizar Mm, eso. No, pues porque si sería como si yo pongo un texto y le pongo asterisco, texto, asterisco, y ese es el proyecto. Entonces, eh, Por eso, o sea, si lo que una vas a hacer es opción, colocar una caja de el- texto para que coloques asterisco, texto, asterisco, no. O por eso digo, ¿a qué lo quieren aplicar? Para tener una idea. Quizás ahí pueda haber algo de trabajo. Por eso es lo que es justamente lo que preguntaba. entonces, sería cuestión de consolidar la idea todavía, profesora. Claro, porque si solamente lo que van a hacer es eso, es casi como que yo agarro y jalo una consulta y le coloco en búsquedas asterisco, texto asterisco, me va a encontrar todo lo que tenga esa palabra en alguna parte y no va a tener eh, no va a significar gran esfuerzo. Es por eso que, y tampoco necesitamos que sea pues un esfuerzo monumental, sino el necesario para cumplir las metas o expectativas del curso y las personales, porque me imagino que también pues hay diversos niveles, ¿no? De lo que Sí. esperan obtener. Ok. Pero por eso justamente se te preguntaba, ¿a ustedes les he tenido notados que estaban viendo la posibilidad de autómatas celulares? ¿Estaban viendo la posibilidad de productividad? Ujú. Sí, todavía estamos viendo eso. Y ahora vamos a ver expresiones regulares. A ver, Sería cuestión de consolidar la idea, ¿no? bueno, si sigan, por favor, porque todavía están
por ahí viendo sus ideas. El grupo 7, ¿tiene alguna duda o consulta? El grupo 7. No tengo información del grupo 7 acá con respecto a lo que van a hacer o algo. Es lo que estoy observando. ¿No hay grupo 7? Albitre, Ciesa, Garay y Basilio. Voy a ver si alguno de ellos está presente. Aquí me va a salir. Si es que no están. Ciesa no está. Luis Basilio tampoco. Albitres. A ver, ¿estará Albitres? No está Ciesa, no está Garay, no está Albitres y tampoco está Luis Basilio. No hay el grupo 7. Grupo 8. Córdoba, Sáenz, Méndez, Mercado y Ríos. Grupo 8. Sí, profesora. ¿Tienen alguna pregunta? Me habían colocado gramáticas libres de contexto, ¿no? Sí, como un reconocedor de palabras para ayudar a bueno, básicamente a niños de primaria para que puedan aprender o reconocer mejor el uso de la V o la B. De la V o la B. Sí, o bueno, ¿Van capaz a hacer sí. reglas? Esas reglas Sí. gramaticales que dicen, por ejemplo, cuando escribes las palabras con la terminación bilidad, se escriben con B, algo así. Ajá, Así van a sí, ser las como reglas. sí, Ya. Según lo que entiendo, ustedes me han dicho que para el desarrollo van a haber gramáticas libres de contexto, es decir, y expresiones regulares, análisis léxico y semántico, ¿no? Como una sí. extensión de la segunda unidad. Más que nada las expresiones regulares. Lo que queríamos, bueno, hemos estado conversando y, y, por ejemplo, para poder validar una palabra o si es que está correctamente escrita, creo que sería necesario como que crear quizás un autómata o una expresión para cada tipo de palabra, ¿no? Para cada tipo de palabra. O bueno, para cada palabra. Lo que ustedes quieren hacer es familia de palabras, algo así. Sí, creo que sí, se podría decir que sí. Es una aplicación, se podría decir, en donde eh, la persona o el usuario que esté escribiendo escriba y si es que está de manera incorrecta, pues que se le haga un aviso o que después se le muestre de manera correcta, pues, ¿no? Pero nuestra duda es más que nada para la validación. Ya, lo que ustedes quieren es que en base a lo que esté escribiendo, trate de encontrar cuál es la palabra correcta. Ajá. O bueno, con palabras ya predispuestas. Ya. Y me dicen que va a ser léxico porque en sí lo van a hacer con una sola palabra, no quizás no dentro de una oración. No, van a ser con palabras, con una familia de palabras así. Ya, miren, a la hora que lo van haciendo, van a tener que estudiar repasar su lenguaje, sus reglas de escritura y miren cómo les va saliendo. Si es que ven que les está saliendo muy poco, pueden considerar agregar otras reglas más. Vayan viendo al momento que lo van diseñando, ¿sí? Eso tomen en cuenta este grupo 8. Ya, listo, profesora, gracias. Y vean ahí, porque a veces hacemos un planteamiento y vemos que sin hacer mucho se puede ampliar pequeñas cosas, ¿no? Pero sí, ustedes van a tomar de referencia lo que estamos viendo en la segunda unidad, ¿ok? A ver, el 9, el grupo 9, ¿quién era? A ver, 9. Flores, Luján, Rojas, Urbano y Vázquez. Aquí está el grupo 9. Grupo 9, ¿alguna duda o consulta? Por lo que veo, ustedes estaban todavía revisando, pero que iban a trabajar con autómatas finitos. Es lo que me... Sí, profesora, teníamos una idea, que sería, trabajar con autómatas para controlar, y ambientar,
el riego de las plantas en un invernadero. O sea que por medio de un autómata podríamos revisar por un sensor de calor, o sea, podríamos revisar la temperatura o si no el tipo qué tipo de planta o también la estación del año, o sea, la fecha, ¿no? En la que se encuentra, porque dependiendo de las plantas tienen un tipo, o sea, se comportan de una manera distinta, ¿no? Dependiendo de la estación. Y ¿Y dependiendo de eso ya que han haga, encontrado que algún haga el riego. antecedente? No, todavía. Solamente es la idea, ¿no? Que tendríamos, que por medio de esas variables, que haga un determinado riego, ¿no? Un riego, ¿no? De determinado tiempo, o sea, que riegue de distinta manera cada planta o algo así. Ya, porque he visto eso también Em, para autómatas, pero como es un poco difuso, he visto que lo que hacen son considerar términos UCI, considerar redes, y también he visto que para eso de control invernadero consideran autómatas celulares. Revisen bonito hasta qué punto se maneja con autómatas finitos o si es que van a agregar algún elemento más de tiempo quizás. Sí, traten de revisar ustedes ya lo que son sus referencias para ese caso, si hay ese tipo de aplicaciones para autómatas. Ok, Vean profesora. su alcance y sus limitaciones allí. Ajá. A ver, los grupos que faltan. Ni Blas ni Mercado se encuentran. Ventura creo que ya está, cumplió todo su tiempo. Ni Blas ni Mercado están. Bueno, ya eso es todo. Con respecto a los grupos de los presentes, si alguno tiene alguna pregunta con respecto al laboratorio, por favor levanten las manos. ¿Nadie? Ya todos creo que presentaron. Voy a aprovechar por si acaso. De la sección A. De los que son hoy día, solamente faltaban, a ver, parece que solo Blas y Ventura y no están. Y del otro bloque, en el que eran 22, a ver, ¿quién más? Mercado, Quiliche, Ventura. Tampoco están. Ya. Chicos, y sobre el laboratorio, ¿tienen alguna duda? Hubieron la semana pasada algunos que me dijeron que querían hacer unas consultas sobre eso hoy día. Si es que hay alguno, si desea puede hacerlo. Si no, ya la asistencia ya de la tarde, es más, voy a ver quiénes están del laboratorio. No sé si tienen alguna duda sobre el laboratorio. Si no, si desean ya se pueden retirar. ¿Quiénes son del grupo de laboratorio de hoy día que se encuentren presentes? Aunque es indistinto, si tienen alguna duda, pueden aprovechar ahorita. Los estoy escuchando. Si no, si desean ya se pueden retirar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes.
Sí. Ah, ¿qué se hace en el laboratorio grupal? El trabajo de implementación. A ver, un momentito ahorita para compartir. Estoy copiando en el chat el link del Jamboard que ya se les había compartido, que era sobre el trabajo de implementación. A ver, un momentito, no lo tengo abierto. Este es para el que se juntaron en pares o lo podían hacer de manera individual y que sean del mismo grupo de laboratorio. Acá justamente les dejé, bueno, les expliqué cómo era JavaCook y todo eso, y aquí les hablé del trabajo de implementación. Lo que ustedes tienen que hacer es un mini lenguaje o reglas de una gramática libre de contexto que reconozca un lenguaje que ustedes van a diseñar. Pueden tomar de referencia otros lenguajes en el cual se pueda registrar o escribir código que represente autómatas. Aquí, por ejemplo, he tratado de hacer la forma de declaración tipo, por ejemplo, AFD, el autómata A, en este caso un autómata finito determinista. Estoy colocando una variable estados que me representa el número de estados. El alfabeto, ahí, bueno, lo he puesto como que cada símbolo es un elemento del alfabeto. Puede hacerse de otra forma, sí. Por ejemplo, el finales lo he puesto como conjunto casi. Esa representación podría usarse igual para el alfabeto, sí. Eso lo tienen que definir ustedes. Y ahí, por ejemplo, estoy colocando un objeto autómata finito determinista con cada uno de sus valores. Ahí, por ejemplo, estoy colocando que me acepta variables, ¿no? Ustedes deben hacer las reglas de la gramática libre de contexto, como similar a lo que se ha hecho con el archivo grammar.cup del JavaCook, y con su analizador léxico que va a representar los tokens, que son las terminales de la gramática libre de contexto, en el archivo .jflex. Esos son, tienen que crear un archivo .jflex y un archivo .cup que tengan el analizador, que permitan generar el analizador léxico y el analizador sintáctico de manera similar al ejemplo, solo que en el ejemplo ha estado para una parte de un lenguaje. En el caso de ustedes va a ser, ¿qué es lo que me va a permitir? Definir autómatas finitos deterministas. O no, y no deterministas también puede ser. Mínimo que sea para deterministas. Recordar que hay una pequeña variación, ¿no?, entre esos tipos de autómatas. El lambda, sobre todo, en el caso que sea. Y eso se debe plasmar en un programa. Obviamente ustedes lo pueden estilizar, lo pueden cambiar la ubicación de las cajas, sí, pero lo que necesitamos es que permita leer un archivo y dentro de ese archivo se pueda cargar ahí en la ventanita y al momento de una opción o un botón analizar, se pueda visualizar el resultado del análisis léxico y del análisis sintáctico de ese lenguaje que debe representar un autómata. Eso es, aquí está la explicación. ¿Alguna otra duda o consulta? No, profesora, gracias. Más bien, si tienen alguna duda o consulta sobre ese trabajo, pueden hacerla de una vez, los equipos o grupos que van a trabajar. Yo les escucharía. Lo veo a Luis Basilio.
Del grupo 7. Grupo 7, ¿cuál es su idea de proyecto? Hasta ahorita no he tenido la oportunidad de escucharla. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le dije la semana pasada nuestra idea de proyecto. No, sí, aquí está, mira. No lo había visto, como lo había agregado al final. Sí, un corrector de palabras, le dije con lenguajes autómatas. Lo que Recuerda falta que me que dijo vean es que el contexto, ¿no? diccionario. Ajá, sí, exactamente. Ya. Sí. Ok. Sí, aquí está. Ya. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, desea mostrar un avance sobre su trabajo de implementación, pueden hacerlo hoy día, si es que tienen alguna duda. Si no hay ninguna duda, si desean ya se pueden retirar. Le aviso a Luis Basilio. A ti ya te marcó la asistencia porque te vi conectado hace un rato. Así que el resto que todavía no han marcado, pueden marcar. He colocado solamente un bloque de 3 a 7 para esta semana. Con respecto al laboratorio, creo que todo mi grupo de laboratorio está. Así que les voy a marcar la asistencia y por lo tanto, si es que tienen alguna duda o consulta, también los escucho. Si hay alguna duda o consulta, por favor, aprovechen. Yo, profesora. ¿Quién es? ¿Luján? Sí. No Dime. entiendo exactamente cómo se refiere a lo de definir un autómata ahí en el JCO. Ya. No, es que en el JavaScript lo que tú vas a hacer es colocar reglas para generar palabras de un lenguaje. El lenguaje es un lenguaje que te permite definir un autómata. Por ejemplo, a ver, voy a buscar algo de internet. Por ejemplo, ahí el autómata tú lo puedes entender si es que lo tomas desde el punto de vista de orientado a objetos, un objeto. Entonces colocarías elementos para representar objetos. ¿Y qué objetos puedes representar? Autómatas. Ahora, por ejemplo, hay otros lenguajes, como por ejemplo este que es el XML, mira. Para ellos, por ejemplo, si yo te pido que representes un empleado, para este lenguaje se representaría así, mírame. Esta sería, por ejemplo, se fue, creo. Ya, espera, me llevó a otra ventana. Se representa aquí, por ejemplo, así. Y aquí está toda la descripción. Su ID, el ID, aquí hay un empleado, aquí hay otro. ¿Y qué es lo que se representa? Sus propiedades, nombres, apellidos. Esta es una forma de representar empleados en XML, por ejemplo. Yo te estoy pidiendo que hagas tu lenguaje. No está copiando. No se ha movido la página, perdón, espérate. En XML, por ejemplo, ¿no? Ahí, ahí tenemos 2 empleados y el lenguaje le permite representarlo así. Ahora, ¿cómo representaría yo 2 elementos? Si es que me voy a basar en algo tipo Java o C++, lo podría representar. Si es Java, tipo objetos, ¿no? Usar una simbología similar. Si es C++, podría representarlo como estructuras. Hay otros, quizás lo represento como un diccionario.
de Python en las cuales yo puedo poner una etiqueta, un key y puedo colocar un contenido. Ustedes van a elegir la sintaxis para representar. Quizás lo quieren hacer también tipo XML, ¿no? Y ahí colocan autómata y colocan así. A eso se refiere, que ustedes van a definir el lenguaje con el cual ustedes puedan colocar los atributos de un autómata, de tal forma que yo te digo, por ejemplo, en tu lenguaje, vamos a representar el autómata finito de la práctica, por ejemplo, del lenguaje 1. ¿Cómo lo ingresarías, cómo lo repondrías en tu lenguaje? En base a la representación o a la información que tú me vas a dar, ustedes van a colocarlo en su lenguaje, tal autómata, con su sintaxis y lo debe analizar. Y si es que generamos algún error, vamos a ver cómo el analizador lo detecta. Y también, pues, si hay casos que debería detectar y bota error, ahí habría que tener en cuenta esos detalles. Ahora, para que cumpla con todas sus reglas de su gramática, de su sintaxis, debe estar correctamente elaborada su gramática para los casos con los que se probaría, ¿no? A eso me refiero. ¿Más o menos se entendió la idea? Sí, profesora, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Hasta luego, profesora. Buen día. Ya, hasta luego, que les vaya bien.